maestro Luis Antonio Becerra Soria, que tiene una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón por parte del Colegio de México y quien actualmente se desempeña como docente de letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a presentar su trabajo que lleva por título Nuevo Orden, la pesadilla del privilegio ante la lucha de los movimientos feministas. Y para cerrar, pues presentaré yo mi ponencia. Yo soy Isela Mandujano Salazar. Tengo una maestría también en estudios de Asia y África con especialidad en Japón y soy doctora en ciencias sociales por la UACJ y docente investigadora de tiempo completo en ICSA. Y presentaré la ponencia Mujeres Child Free en las películas mexicanas del siglo XXI. Cada uno de nosotros va a tener alrededor de 25 minutos para exponer y después tendremos un espacio de preguntas y comentarios por parte de los asistentes o entre los ponentes. ¿De acuerdo? Pues comenzar el debate y le doy la palabra a la maestra Celina. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Vagabundo? Sí, ¿Por mucho tiempo? depende ¿De qué? de muchas cosas. ¿Dónde se lo encontraron? ¿Debajo de un árbol? No, me trajo la cigüeña. ¿Ya se robó algo? Todavía no, si apenas llegué esta mañana. Pues perderá su tiempo. No lo creo. Sus antecesores ya nos limpiaron. Algo habrá quedado, algo habrá quedado. Primero fue Pedro, después Santiago, luego no sé quién, después Óscar. Muy buenas tardes. Pues les voy a platicar, como vieron ahorita, sobre la película Escuela de Vagabundos, una comedia muy divertida, pero tiene sus, digamos, si la vemos con ojos críticos, tiene sus detalles como todas las obras artísticas, ¿verdad? Como todas las obras artísticas o literarias. Entonces, mi presentación la titulé Escuela de Vagabundos, un plebeyo menos, un príncipe más. El objetivo de esta charla, pues, es develar el discurso clasista que subyace en esta ligera y muy bien lograda comedia de enredos de la época del cine de oro mexicano. Se trata de mostrar, por medio de un breve análisis sociopsicológico, cómo se encuentra representada de manera muy sutil la primacía de la clase media alta y cómo se puede lograr que en forma casi inconsciente el público acepte la propuesta. Es una película con una trama sencilla, pero ágil, interesante, con personajes atractivos, simpáticos o carismáticos. Se trata de esta cinta de 1955 de Rogelio A. González, que fue la versión mexicana de Merrill We Live de 1938, una cinta norteamericana con un guión original de John Yengi. Escuela de Vagabundos es una comedia icónica del cine nacional, de este periodo, de la época de oro del cine nacional. Esta cinta cuenta la historia de la familia Valverde. Emilia, que es la madre de familia, el ama de casa, la señora de la casa, acostumbra a dar cobijo a cuanto vagabundo toca a su puerta. Les da asilo, les ofrece vestido, alimento, protección, sin importar que ni su esposo ni sus hijas estén de acuerdo con ese comportamiento. La noche previa al momento en que inicia la historia, el más reciente de los protegidos de la señora Emilia, pues los ha dejado sin un tenedor ni una cuchara. Huyó y se llevó con él toda la platería. Entonces, pues ese fue, digamos, es lo más reciente que tienen de sus visitas de vagabundos ahí a la casa. Entonces, ese mismo día, pues llega a sustituirlo ahí a la casa un vagabundo nuevo, que es el protagonista de la historia y que es un individuo que resulta ser bastante atractivo y con cualidades excepcionales para ser un vagabundo, ¿verdad? Sucede que previamente vimos a este personaje, al vagabundo nuevo, que se llama Alberto Medina,
lo vimos que tiene un incidente en la carretera y pierde su viejo vehículo, por lo que decide buscar un teléfono para llamar a un amigo y avisar de lo que le sucedió, solicitar ayuda, ¿verdad? Y llega a esta casa, llega a la casa de esta familia y al solicitar el teléfono en esta residencia, eh, trae, pues anda sucio, anda lleno de aceite, de polvo, y no le, digamos, no lo dejan entrar porque creen que es un vagabundo. Eh, Solicita el teléfono, trae la ropa manchada, la cara también, está, el mayordomo de la casa no le permite la entrada, pero llega la señora y entre que le preguntan, entre que lo observan y que él solicita el teléfono, no lo dejan explicar y entonces no consigue el teléfono. La señora le quiere ofrecer comida, lo atiende, pero no le prestan el teléfono. Y antes de que consiga exponer su situación, resulta que se encuentra con la chica, la joven mayor de las dos hermanas de la familia Valverde, que es una mujer muy guapa, es Susi, eh, la mayor de las dos hermanas que tienen en esta familia. Alberto se impresiona con la chica, le gusta la muchacha y tiene interés de conocerla y decide quedarse ahí a aceptar, digamos, el personaje del vagabundo y quedarse, recibir el apoyo de la señora Valverde y tratar de conquistar a la muchacha. El señor de la casa, el papá, ante la necesidad de un chofer, él trata de convencer a la esposa de que no siga con ese comportamiento, pero al no convencerla, pues toma como chofer al nuevo vagabundo. El que es ahora el chofer, Alberto, se muestra como un hombre, todo el desarrollo de la historia se muestra como un hombre inteligente, es buen conversador, es discreto, es diestro para resolver los pequeños conflictos que se van dando en la familia y paralelamente pues está conquistando o tratando de conquistar a Susi y atiende a Lala, la hija menor de esta familia que al igual que el resto de la familia están fascinados con el vagabundo. Pues entre enredos y situaciones chuscas, Alberto termina como invitado a una fiesta que realizan en la casa de la familia Valverde y en esa misma fiesta termina conversando con el señor Vértiz, un banquero y posible socio del señor Valverde. A este adinerado empresario le ha simpatizado mucho Alberto, pero le simpatizó más todavía a la hija del señor Vértiz, que es Patricia. Y esta muchacha está muy interesada en él. Él les agrada la personalidad el chofer, que no saben que es vagabundo, pasó a chofer y ahora es un invitado en la fiesta, y que enamora a todas las muchachas y además, para colmo, es buen cantante también, aparte de todo canta. Entonces, el hecho de que haya interesado él al señor Vértiz, que haya conversado con él, pues eso le da otro valor a Alberto. Entonces, de esa manera su situación en la familia se modifica y mejora aún más, porque ahora el señor Valverde no quiere que se sepa ni que es chofer, ni que era vagabundo, y quiere que mantenga la relación con el señor Vértiz y con su hija Patricia. Entonces, este cambio, pues obviamente que favorece a nuestro vagabundo y se convierte ahora en un soporte para los negocios del padre, un miembro indispensable de la familia y junto con esto, pues la misma Susi se interesa más en él. Ahora también ya está interesada en continuar la relación o en hacer una relación con Alberto. Ah, Alberto Medina, este hombre que llegó a la casa como un vagabundo, va mostrando cualidades excepcionales. Sabe de negocios, auxilia en la solución de diversos conflictos, posee la capacidad de improvisar, conoce las formas correctas y las respuestas adecuadas dentro de una sociedad de la clase media alta. El hombre es agradable, simpático, prudente y, como ya dijimos, hasta discreto. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo puede tener tantas cualidades un vagabundo? ¿Dónde adquirió esa facilidad para socializar? ¿Cómo pudo aprender tan pronto los modales de la clase media?
cómo un simple vagabundo puede conquistar a todas estas personas. Los Valverde se esfuerzan porque no se descubra quién es él. ¿Qué dirían ellos? Pero además, ¿cómo es posible que estas mismas personas no se hayan dado cuenta de que están compartiendo la mesa con un vagabundo? ¿Y cómo se sentirían indignados si supieran eso? La verdad, eso es bastante extraño, que ellos mismos no se hayan dado cuenta de que están conviviendo con un individuo errante y no con uno de los suyos. Eso llama la atención, ¿verdad? Es interesante. Pero para concluir la historia, Alberto ya logró el interés de Susi. Sucede que algunos integrantes, en el momento en que ya, digamos que él ya consiguió el interés de Susi, ven una fotografía en el periódico en la que se dice que él ha muerto con su fotografía. Y entonces él anda rondando la casa y aparece por ahí, se le presenta a una de las personas de ayuda, de las empleadas domésticas, y hay conmoción en la familia, hay desmayos, todo se vuelve un caos cuando la mujer esta lo ve por la ventana y todos entran en pánico, hay sobresaltos hasta que el momento en que se aclara la situación y que pues se dan cuenta que el vehículo fue encontrado en el barranco y que creían que había muerto ahí por esa razón, pero fue cuando llegó él a pedir el teléfono. Entonces, en ese momento se esclarece también para todos nosotros que él no es un vagabundo, porque ahí se enteran de que él es un compositor y cantante conocido, y en ese momento se puede comprender toda la situación. Las habilidades y destrezas que tenía este vagabundo, que surgieron, lo que parecían como generación espontánea en el vagabundo, tienen una razón de ser. Y la razón, pues, es que no es un vagabundo, realmente. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros recibimos de una historia como esta? Pues, el mensaje que nos da es que si Alberto no es un vagabundo, pues entendemos que las habilidades que tiene, las características, todas las cualidades que él tiene, no las adquirió por ser un vagabundo. Al contrario, él ya contaba con todo esto. Él se identifica con la familia, se integra al grupo social porque a este grupo es al que pertenece. Al igual que ellos, es un hombre de clase media alta. Nada le es ajeno y nada tiene que aprender. Él conocía perfectamente ese mundo, se sabía mover entre ellos. Un vagabundo sería incapaz de eh, tener esas características y tener esos logros en tan poco tiempo. Ahora veamos qué información tenemos del resto de los personajes. Vemos que casi todos los personajes en esta cinta son gente de la misma clase social, son personas adineradas con pequeños conflictos, pero son gente buena y gente feliz, gente que no tienen grandes problemas. ¿Y qué hay digamos, de la servidumbre de las personas que no son de la misma clase y que aparecen en la película? Bueno, pues ellos también son gente feliz. Son personas felices donde no hay ninguna vida personal, no hay vida personal, no existe su vida personal en la cinta. Viven felices al lado de sus buenos señores, con excepción del mayordomo Audifaz, porque Audifaz no tiene problemas con la familia ni con nada de eso. Lo que sí le incomoda es sí, digamos, el interés de la señora, de la señora Emilia por estar recogiendo vagabundos. Eso le crea un conflicto al mayordomo, que es el único que tiene conflicto ahí de la servidumbre. Y bueno, hablando de los vagabundos, ¿qué información tenemos de los vagabundos anteriores, de los vagabundos reales? Bueno, pues de los vagabundos reales, de la información que más tenemos en la película es sobre Oscar, que es el ladrón, el malagradecido, que se llevó la plata. Y los demás, el resto de los vagabundos que sí eran vagabundos en verdad, pues de ellos solo se menciona que la labor reivindicadora o el intento de reivindicarlos de la señora Valverde, pues no ha funcionado. Es la única información que nos dan. Incluso se menciona que ella es una loca porque es conocida o es catalogada en el barrio donde viven, en el vecindario, como una persona loca porque mete vagabundos a su casa. Entonces ahí entendemos que la mayoría de las personas consideran que se necesita estar loco para hacer una cosa como lo que ella hace de ayudar a los vagabundos. Así que un elemento importante del mensaje que recibimos en esta cinta es que quien es pobre, quien es un pobre vagabundo de verdad, no tiene remedio.
Los indigentes, los vagabundos reales, nunca lograrán salir de esa condición, por más generosa y dedicada que sea la ayuda que reciban. Un vagabundo real no podría nunca ser como confundirse y convivir con la familia Valverde o con la familia Vértiz o con alguien de esa misma condición. Nunca podría integrarse a este grupo social y menos nunca podríamos considerar que se confundiera con uno de ellos, como pasa con Alberto. En síntesis, al auditorio le quedan de esta entretenida y divertida comedia, además de la agradable sensación de que todo se arregló para los protagonistas, pues queda la convicción de que en el mundo de la clase media alta todo es bondad y felicidad, y hasta quienes sirven son felices ahí. Y eso pues, está bien para el espectador, no hay ningún conflicto en aceptar las afirmaciones implícitas que tiene esta cinta. ¿Y por qué no hay conflicto? ¿Por qué no hay conflicto en el auditorio, en el espectador de lo que está viendo? ¿Por qué no incomoda la imagen que se ofrece de la gente adinerada en oposición a la descalificación que se hace de los personajes que están fuera de ese círculo? Bueno, pues una de las razones, sin duda, de que no nos provoque conflicto es la calidad del producto que estamos viendo. Es como nos dice Bruno Bettelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que el placer que experimentamos cuando reaccionamos ante una historia, el encanto que sentimos, no procede solo de su significado psicológico, sino sobre todo de su calidad literaria. Y esta película en sí misma es un producto cinematográfico de gran calidad. Está muy bien dirigida, con un guión que capta y mantiene la atención. Tiene personajes bien definidos, tiene muy buenas actuaciones. Es un trabajo que logra su cometido y que convence. Y como es una historia que convence, sus significados implícitos se instalan en el subconsciente del espectador. Lo seducen, como diría Wilson Kay en su lección subliminal, se aceptan las propuestas y se convierten en una forma de ver el mundo. Los significados que son aceptados y adoptados influyen en nuestros pensamientos, los determinan, mueven también, influyen en nuestros comportamientos, conforman una cosmovisión y una forma de responder ante las condiciones y las circunstancias que nos rodean. Las diferentes formas de entretenimiento no son solo diversión, son formación humana, política, social. Podríamos decir, parafraseando a Giovanni Sartori, que ah, el cine es solo un instrumento de comunicación, no es solo un instrumento de comunicación, es también y a la vez es paideia, que es un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo tipo de ser humano. Nos estamos formando y transformando como seres humanos con el arte que consumimos, sea cine, sea televisión, sea música o cualquier otra forma, pintura. Nos está formando como personas y nos está determinando hacia dónde vamos a caminar, qué tipo de comportamientos, de actitudes vamos a tener hacia las demás personas. Eh, digamos, en esa importancia que tiene una obra artística, sea de cualquier tipo que sea, ahí reside la importancia de revisar, de analizar y de tener claro el mensaje que se nos está enviando a través de una película. Podemos distraernos, podemos divertirnos, disfrutar de una buena producción cinematográfica, pero no perder de vista que con lo que consumimos estamos construyendo una forma de ser, de ver, de aceptar el mundo. En la medida en que vayamos teniendo claridad sobre ese mensaje que se nos está enviando, es en la medida en que vamos a tener una defensa al mensaje que recibimos. Es en la medida en que ese mensaje va a influir menos en nuestra forma de ver el mundo y en nuestras decisiones y nuestros comportamientos hacia los demás. Finalmente, podemos decir que Escuela de Vagabundos es una de las tantas posibilidades que hay de presentar la historia del príncipe encantado. Es la historia de la rana, el desagradable batracio que se transforma en algo hermoso. Es el mendigo que busca a la bella princesa que, al besarlo, lo devolverá a su condición original. El vagabundo que, al dejar de serlo, conseguirá que en el mundo de las hadas haya un plebeyo menos y un príncipe más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por el permitirme entrar. Aquí tuvimos un problema técnico que ya la doctora Mandujano resolvió. Bueno, pues muy interesante, maestra Celina. Bueno, pues para continuar con nuestro panel, vamos a otorgarle la palabra al doctor Luis Antonio Becerra, maestro, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, Sí. maestro. Maestro, ok. Bueno, con este título, Nuevo Orden, la pesadilla del privilegio ante la lucha de los movimientos feministas. Entonces, pues, tiene la palabra, maestro, y para continuar escuchando estas interesantes propuestas sobre el cine mexicano. Muchas gracias, Evelina. En principio, gracias por regalarme el grado, así hubiera sido de fácil en la vida real. En segundo, voy a romper un poco el esquema porque voy a abordar una tragedia y debido a las características de las películas que me rodean, si es necesario hacer algunas advertencias. Voy a hablar sobre una tragedia, una película que muestra gráficamente, visualmente, violencia de género, abuso sexual, hay asesinatos y demás. Entonces, sí quisiera hacer la advertencia antes de iniciar por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Comparto mi presentación. Me avisan si se ve. Hubiéramos terminado con la mía. Creo que sí, para terminar con un final feliz. Porque sí, las películas de Pedro Infante generalmente, las comedias son muy ligeras y muy tranquilas. Ya si hubieran sido nosotros los pobres, ustedes los ricos y cosas por el Pepe el Toro, ya hablamos de otras cosas. Pero bueno, sí se ve, ¿verdad? Presentación completa. Perfecto. El título de mi ponencia es Nuevo Orden, una película de 2020, la pesadilla del privilegio ante la lucha de los movimientos feministas. Doy inicio a la lectura. Hace tiempo, mientras que buscaba algo con lo cual distraerme después de un largo día de trabajo en línea, durante la pandemia, me apareció recomendada en Amazon Prime la película franco-mexicano Nuevo Orden, del director mexicano Michel Franco. La sinopsis planteaba lo siguiente, sinopsis que presumía la misma página de Amazon Prime. La desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas ético y morales. Detrás de este nuevo orden, implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas. Sobra mencionar que de inmediato reproduje la película porque la sinopsis me prometía una distopía, un género al que soy muy afín. Veré si puedo plantear la trama de la película de manera breve. Una manifestación se sale de control en la Ciudad de México. Los manifestantes llegan a una de las tantas zonas privilegiadas de la ciudad en donde una familia está reunida para celebrar la boda de la hija, Marianne, y su prometido, Alan. El padre es un empresario con vínculos manifiestos con la política nacional. La hija, por su parte, tiene conciencia de género y de clase. Por esta razón, cuando un ex empleado de la casa va a pedirle dinero para ayudar a su esposa enferma, ella no duda en salir de la casa para poder apoyarlo, pese a las restricciones de su madre, su hermano y su padre. Mientras que ella está fuera, la casa es invadida por un grupo de manifestantes quienes, tras disparar al padre, comienzan una serie de saqueos con el apoyo de los trabajadores de la casa. No solo roban las pertenencias de la familia y de los invitados, sino también cometen asesinatos. Dos de las víctimas son la madre de Marianne y su cuñada, quien estaba embarazada. Marianne, por su parte, ante el caos en la ciudad, acompañada por Christian, el hijo de la jefa de empleados de la familia, opta por refugiarse en la casa de este. Al día siguiente, una vez que el ejército ha sido llamado a tomar el control de las calles y tras la implementación del estado de sedición, unos militares se ofrecen a llevar a Marianne a casa. Sin embargo, ella es secuestrada por estos y llevada a un campo militar en donde se encuentran otras personas de aparente altos recursos. El objetivo es pedir una recompensa por todos ellos. Mientras se concretan las negociaciones, Marianne será torturada física y psicológicamente y violentada sexualmente. Mientras tanto, su hermano y su prometido buscan entre sus contactos políticos la manera de encontrar a Marianne, sin éxito. En medio del luto por la pérdida de la madre y la esposa, el hermano de Marianne tratará de dar cuidados a su padre herido mientras que lidia con la responsabilidad de ser el jefe de familia.
A la par, la historia se enfoca también en Cristian y Marta, su madre, quienes viven en una zona encarecida que ahora se encuentra bajo el control de los militares. Justamente un par de estos, inconformes por la parte proporcional que han de recibir por su trabajo, deciden informar a Cristian que ellos tienen a Marianne y piden dinero por ella. Cristian busca al hermano de Marianne y le informa al respecto. Pagan el dinero solicitado, pero cuando los militares piden más y Cristian así lo comunica, el hermano decide llamar a su contacto político acusando a su empleado de haber secuestrado al hermano. La historia termina con el asesinato de Marianne en búsqueda de encubrir las atrocidades del Estado militarizado. Asimismo, matan a Cristian en su propia casa y a Marta en el patíbulo, mientras que la clase privilegiada, incluyendo el padre de Marianne, observan mientras que el himno nacional suena de fondo. La película, en su momento, fue comparada con el filme coreano ganador del Oscar Parásitos, de Bong Joon-ho, debido a su supuesta representación de las luchas de clases sociales. No obstante, mientras que la película mexicana se enmarcaba y promocionaba como ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Venecia, la crítica señalaba su evidente paranoia enmarcada en el clasismo y el racismo. Ahora bien, si se analiza a fondo la película, no solo los términos clasismo y racismo emergen como resultado de esta versión de la lucha social de la clase no privilegiada mexicana. Hay muchos vacíos en la película que permiten ser llenados mediante analogías, sobre todo de índole visual y diegética. En principio, nunca se establece cuál es el fundamento de las protestas. Este nunca está articulado ni por manifestantes, ni por medios gráficos, ni por los noticieros dentro de la diégesis. Lo único que distingue a estas manifestaciones son dos colores, el verde y el rojo. Por otro lado, llama la atención que el centro empático de la obra se encuentra en Marianne, una personaje que es descrita con perspectiva de clase y de género, quien se pone en peligro y genera su tragedia porque desobedeció a su padre. Con todos estos elementos, quizás sea posible afirmar que no se trata solo de una paranoia hacia la lucha social, sino hacia una lucha en particular, el feminismo. Para demostrar esta paranoia, primero estableceré que la versión de feminismo que se aborda en la obra subyace en la mitificación, en el sentido que da Roland Barthes al mito. Una vez hecho lo anterior, explicaré cómo este mito se integra en la película mediante las analogías visuales, sobre todo en lo referente a las manifestaciones, para llenar ese hueco creado a propósito con respecto a las motivaciones de la propuesta. Finalmente, centraré mi análisis en la personaje de Marianne, su caracterización y su agencia, o falta de esta, en los sucesos que le acontecen, para así establecer que la diégesis se configura como una historia cautelar que advierte sobre la lucha feminista y la muerte del patriarcado. Comenzaré entonces con el mito del feminismo. La teoría de la semiología que establece Roland Barthes en mitologías, en cuanto a las vinculaciones entre significante y significado, es muy compleja y en muchos sentidos, como explica el mismo Barthes, es un campo limitado que realiza una sola operación, la lectura o el desciframiento. Por esta razón, en mi caso, no haré un estudio a nivel semiótico de la construcción del feminismo como signo, solo lo plantearé. Aquí hay un reduccionismo que es más que nada para que funcione en el sentido de cómo se identifica. En el extremo del significante pondré a la palabra feminismo. En el lado del significado, únicamente para establecer una base conceptual, pondré el significado que da el Instituto Nacional de las Mujeres en su página oficial. Cito, un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Termino la cita. Quiero aquí recalcar que no es el único significado que tiene este significante, ya que ha variado a través de los años y se ha planteado con diferentes teorías y acercamientos. Ahora bien, el signo feminismo se consolida por la unión entre ambas partes. Como signo, debe entenderse como algo completo, sólido, aunque sea capaz de mutar en directa relación con posibles nuevas asociaciones. Por otra parte, a este signo pertenecen una serie de conceptos y símbolos. La terminología permite que los estudios feministas en cualquiera de sus campos puedan desarrollarse en mutuo acuerdo. Tal es el concepto de patriarcado, el cual, de acuerdo con el INMujeres, está definido como, cito, una estructura de organización y dominación sexo-género en el que prevalece la autoridad y el poder de los hombres
hombres y lo masculino, mientras las mujeres son despojadas del ejercicio de libertades, derecho, poder económico, social o político. En el caso de los símbolos, he de concentrarme en los elementos cromáticos, en específico en dos colores, el verde y el morado. En la actualidad, el verde, sobre todo en pañoletas, está relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, mientras que el morado con el repudio a la violencia en contra de las mujeres. Todos estos elementos se concentran, reitero, en el signo. Esto porque el significado dentro de un signo mismo puede construirse en función también de otros signos y otros símbolos. En ese sentido, como signo, el feminismo, ya en un sentido completo, quedaría de esa manera. No solo la definición que establece en mujeres en su página de internet, sino se compone también del lado derecho de significado por el patriarcado, por la simbología que se le ha dado a las pañoletas verdes y sobre todo el uso del morado. Eso es un signo completo. Ahora, el mito del feminismo se genera cuando se toma el signo que planteé líneas atrás, este signo que estoy mostrando, con base en el mujeres, y se eliminan algunos elementos para convertirlo en un nuevo significante. La eliminación de elementos en el signo crea vacíos que requieren ser llenados de significados. En el caso del feminismo, y aquí me centraré en México, aunque no es exclusivo de nuestro país y mucho menos del siglo XXI, los significados que serán usados corresponden a las imágenes y crónicas de las marchas feministas de los últimos años, generados por los medios de comunicación, así como por las redes sociales. En estas imágenes y crónicas hay un énfasis por mostrar de manera sensacionalista los destrozos que las mujeres llevan a cabo en las marchas, ya sean destruyendo comercios o monumentos históricos. ¿Quién puede olvidar la cantidad de imágenes compartidas en medios y redes sociales del Ángel de la Independencia, por ejemplo? Estas imágenes y crónicas a la vez suelen centrarse en las confrontaciones entre las mujeres y el cuerpo de granaderos. Asimismo, estas marchas son identificadas por la prensa con los colores verde y morado. Con respecto al morado, se les muestra arrojando glitter a transeúntes en forma de agresión. Un caso que destacó mucho en su momento fue el de Jesús Horta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien fue agredido con diamantina morada. Por su parte, las pañoletas verdes han sido tomadas como símbolo del aborto, el cual en una sociedad católica conservadora equivale al asesinato. Esto se enfatiza por el surgimiento de las pañoletas celestes, las cuales simbolizan el rechazo al aborto y llevan la leyenda "Salvemos las dos vidas". De esta manera se crea una situación dicotómica a nivel simbólico. Verde es igual a muerte, muerte, asesinato, azul celeste es igual a vida. Por último, la relación del feminismo que los medios difunden con respecto al patriarcado será de aniquilamiento. El mito del feminismo, entonces, surge cuando se unen los dos extremos. Signo significante, signo original, significante ahora replanteado en el sentido de vacíos, y se le incorporan significados en el sentido mediático. Ya no es el signo original, ahora se ha mutado completamente. Esto genera un símbolo, un mito, perdón. Cabe mencionar que, y esto es algo que menciona Roland Barthes, el mito se despolitiza en el momento que se instaura. Ya es imposible contraargumentarlo o reaccionar a este, porque no hay fundamento. La política original del signo ha sido anulada completamente en la mitificación. Ahora, ¿cómo se va a conformar el mito dentro de la película? En principio, no es necesario volver a señalar que aunque la película en la reseña se promociona como una lucha de clases sociales y plantea los estragos de una manifestación que se sale de control, en ningún momento hay registro hay registro de las motivaciones de esta lucha. Esto es debido a que la intención es establecer los peligros de los movimientos sociales en particular y quizás en exclusividad de la lucha feminista. La clave de la vinculación se encuentra en el uso de elementos cromáticos y visuales. Antes de que inicie la cronología de la diégesis, es decir, antes de que los eventos tomen lugar en la historia, la cámara muestra una serie de secuencias elípticas y simbólicas. En estas el color predominante es el verde. Marianne desnuda con pintura verde escurriendo por su torso, unas escaleras por cuyos peldaños caen cascadas un líquido verde, Marianne en una tienda de vestidos de novia cuyo aparador será manchado por pintura verde. Asimismo, las imágenes tienen una fuerte carga ya sea asociativa o interpretativa. En el caso de Marianne, la imagen que vemos, ella se encuentra sola en medio de la lluvia, generando en su desnudez un sentido de desprotección. La pintura verde corre desde la cabeza hasta su entrepierna. Si consideramos a posteriori que ella será asesinada con una bala en la frente y que será violada, se genera una asociación entre la pintura y la sangre.
La secuencia de los peldaños es un poco más problemática, ya que requiere de la memoria histórica. Las crónicas acerca del 68, 2 de octubre de 1968, Tlatelolco, refieren ríos de sangre escurriendo por el edificio Chihuahua. Ahora, si asociamos esas imágenes con las crónicas, de nuevo, el verde es elemento simbólico de la sangre. Por su parte, la secuencia del vestido de novia muestra a Marianne con la cabeza baja, en el momento en el que la pintura verde se estrella contra la ventana. Ella da un respingo sin alzar la vista. Estas secuencias, además, son acompañadas por una música que podría describirse como ominosa, lo cual, a su vez, carga de torno a las imágenes. De hecho, la pieza es original y podría estar relacionada mucho con composiciones del orden del Requiem. En ese sentido, las secuencias iniciales generan una asociación entre el verde y la sangre, además de cargar con un sentido de peligro. En cuanto inicia la cronología de la diégesis, se esclarece a quién pertenece el color verde. Un grupo de manifestantes entra en un hospital. Su ropa está manchada de verde y de rojo por la sangre. Tras un cambio de escena, ahora la cámara muestra un grupo de manifestantes muertes. No tengo imagen porque salen muy oscuras, cuyos cuerpos, algunos desnudos, están manchados de verde y de rojo. De nuevo, la asociación entre ambos colores se manifiesta. Estas primeras secuencias dentro de la cronología enfatizan la asociación cromática que habían establecido las imágenes de apertura. Esta relación entre el verde, el peligro y las manifestaciones se vuelve evidente cuando la diégesis se coloca sobre la familia de Marianne. Primero, Rebeca, la matriarca, es enfocada con miedo e indignación a ver que del grifo en el baño, una disculpa, sale agua pintada de verde. Posteriormente, una invitada arriba con manchas de pintura verde en el cuello y en parte del rostro. Ella se muestra asustada y molesta, pues ha sido agredida. Es inevitable comparar esta escena con las imágenes difundidas a través de los medios de Jesús Horta y de otras personas que durante las marchas feministas fueron agredidas con brillantina morada. Estas agresiones serán convertidas en actos de violencia cuando el grupo de manifestantes irrumpe en la fiesta. Y saquean la casa, mientras que asesinan a algunos invitados. La relación entre el color rojo y el verde que había sido creada en las secuencias de apertura y en las primeras escenas de la película adquieren un valor significativo. El verde representa sangre, destrucción y muerte. Ahora bien, aunque el color morado no aparece representado en la diégesis, sí puede establecerse en la película debido a que aparece en una de las secuencias de apertura. En esta, un conjunto de flores que son presentadas originalmente como verde, de arriba hacia abajo, cambiarán de color a moradas para después volverse rojas. A nivel simbólico, es posible establecer que, sobre el símbolo ya cultural de las flores en relación con las mujeres, se incorpora la asociación cromática existente de los movimientos feministas con los colores verde y morado, el cual será transfigurado en rojo. De esta manera, desde las primeras imágenes de la película se establece una fatalidad con respecto a los movimientos feministas. Las imágenes que muestran las consecuencias pueden ser más contundentes para establecer la relación con el mito del feminismo. La película muestra el día siguiente a las manifestaciones mediante una serie de microsecuencias. Entre las imágenes que aparecen, una destaca: el ángel de la independencia sobre Reforma. Se le observa a la distancia con claras señales de haber sido dañado por los manifestantes. La imagen es clara y permite una asociación directa con todas aquellas fotografías que fueron compartidas por la prensa y las redes sociales en agosto de 2019. A la derecha tenemos la imagen de la película, a la izquierda las fotografías del Ángel de la Independencia en el 19. Ahora, dentro de la película y también en la prensa, sobre todo en las marchas del 2019, se acompañaron también imágenes de destrozos a comercios, instalaciones gubernamentales y otros monumentos. Estas imágenes en prensa también son referidas en las películas. En el extremo izquierdo vemos justamente una calle, una avenida en la Ciudad de México, que es la Avenida Presidente Mazarik, que se encuentra en Polanco, que es conocida por ser una de las más lujosas de la Ciudad de México. Y al fondo es muy curioso que aparezca la tienda Louis Vuitton totalmente destruida. Si lo vemos en un primer plano, también vemos inclusive un Mini Cooper destrozado, lo que nos refiere daño de comercios. En la parte de abajo, a su vez, vemos la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. En este caso está manchada de verde y también hay una serie de muertes
a su largo y ancho. Cabe destacar un punto. La mayoría de las marchas en la Ciudad de México se han concentrado siempre en el Zócalo capitalino, entre Centro y Zócalo capitalino. Marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo de Revolución, al Zócalo de Tlatelolco, al Zócalo. Nunca las marchas han llegado a Polanco, que está relativamente cerca, y mucho menos a Coyoacán, que sí está a una distancia mucho mayor. ¿De acuerdo? Una última imagen es la de una dependencia del gobierno que también ha sido dañada y pintada de verde. E inclusive es curioso que una de las pintas que hacen en el edificio literalmente reza "ni una más", que fue uno de los gritos, una de las demandas que acompañaban a estas marchas. De estas secuencias he de mencionar por el momento que son representaciones a nivel patriarcal de 3 instancias del poder. El económico, el primero, el de las tiendas, el religioso, el de la iglesia y, por último, el político, a través de la agencia gubernamental. Ahora, las asociaciones cromáticas y visuales permiten que el mito del feminismo se inserte como motivación de los movimientos sociales. El vacío que la película en apariencia establece en sí tiene toda la intención de ser llenado. Dice George Steiner que leer es comparar. Lo mismo puede ser alegado en el caso de la cinematografía. Ver es comparar. En el momento en el que el espectador se encuentra ante ciertas imágenes, buscará en su conocimiento, en su trayectoria cultural, social e histórica, posibles relaciones para poder entender lo que observa. Perdí. Aquí está. Lo que encontrará es justo aquello que ha visto en noticias y en redes sociales con respecto al feminismo, el color verde y el morado, las imágenes de destrucción en directa relación con las marchas. Sin embargo, su base de conocimiento se encuentra en el mito creado por estas imágenes. El mito, trágicamente, permite generar estas asociaciones, debido a que uno de sus fundamentos es, como indicado, facilitar la designación y hacer comprender. Además, uno de sus instrumentos más versátiles es justamente la imagen, ya que en esta se permite una aglomeración de significados. Ahora bien, ¿cuál es la razón de insertar el mito feminista en la película? Sencillo, permitir una historia con moraleja, que está dirigida directamente a la población, no solo de bajos recursos, sino aquella que tiene alguna orientación feminista. Ahora, en esa sección lo que me dedicaré a hacer es explicar cómo se construye la historia con moraleja dentro de la película. Una historia con moraleja o cautionary tale es un relato que busca advertir acerca de un peligro. Se presentará al principio una restricción, por lo general será un tabú, para que el personaje, en su mayoría mujeres, en el relato mismo lo desobedezca. Esta acción de ignorar la advertencia le llevará a un desenlace trágico. Los cuentos de hadas son excelentes ejemplos de este tipo de historias. En el caso de la película, el personaje que configurará la historia con moraleja será Marianne. La advertencia obedece al padre. Esto es con respecto a un registro particular. La consecuencia de esta desobediencia será su muerte. En un registro general, sin embargo, la advertencia se encuentra en la inserción del mito del feminismo. Como se explicó en la configuración de este mito, uno de los significados radica precisamente en la muerte del patriarcado. La película toma este significado y lo representa mediante la presencia de 2 figuras patriarcales. En primer lugar, Iván representa la figura patriarcal doméstica con respecto a la familia de Marianne. Iván es el padre de la familia. La segunda representación es el presidente de la República, el patriarca a nivel gubernamental. Estas 2 figuras, como explicaré más adelante, son derrumbadas o mermadas, lo cual resulta en la tragedia a nivel personal, la tragedia de Marianne, y a nivel país. Comienzo con el análisis de la figura patriarcal a nivel doméstico. Iván es el patriarca indiscutible de la familia de Marianne. Él es caracterizado como quien tomará las decisiones más importantes, como qué hacer con el dinero que le regalan a Marianne por su boda. Configurado en su sentido tradicional, él no se ocupa de los mandatos en el orden doméstico, ya que su esposa es quien dirige todo lo relacionado con las partes técnicas de la celebración. Asimismo, él se desenvuelve en lo público, lo cual se muestra por sus relaciones con otros empresarios y con políticos nacionales, lo cual se evidencia por la queja de Marianne al decir que su padre había aprovechado su boda para hacer negocios y conexiones públicas. Finalmente, es él quien busca defender a su familia cuando invaden la casa, da órdenes a sus guardaespaldas
guardaespaldas para que saquen a los manifestantes y confronta a estos, pese a que un arma la apunta. La representación de Iván como patriarca de la familia tiene como motivo establecer la primera muerte patriarcal. Cuando la casa es invadida y tras confrontar a los manifestantes, es él quien recibe los primeros disparos. Una vez que el patriarca de la casa ha sido incapacitado, la tragedia cae sobre la familia, pero esta tendrá una característica muy especial. Solo son las mujeres quienes han de padecer. Su esposa es asesinada delante de la caja fuerte en donde se encuentra el dinero que tanto necesitaba Marianne. Es muy significativo que el disparo provenga del arma del mismo guardaespaldas a quien Iván ordenó actuar en escenas atrás. La segunda en caer es la esposa embarazada de Daniel. Su muerte no es mostrada en pantalla, solo su cadáver, el cual se encuentra en las escaleras con un disparo en el vientre. Esta imagen en particular se alimenta del significado en el mito del feminismo que se refiere al aborto como negación de la maternidad y como asesinato del feto. Como he mencionado, el segundo patriarca es el presidente de la República. Su presencia en la película es únicamente referida por los medios, quienes expresan su incredulidad ante su negación a involucrar al ejército ante el desbordamiento de las masas. Irónicamente, es este involucramiento el que determina su caída. Cuando implementa el Estado militarizado, no vuelve a ser mencionado el poder ejecutivo. La figura central se posiciona en el general Oribe, quien tomará el control. Así, la caída de la figura patriarcal a nivel Estado tiene como consecuencia un Estado totalitarista y sanguinario. Sobra mencionar que la causa de su caída radica en el descontrol de los manifestantes. En el caso individual, la caída de estos dos patriarcas tiene un peso directo sobre la historia de Marianne. Ella será la personaje focalizada para construir la historia con moraleja. En primer lugar, como he mencionado, su primer acto de desobediencia ocurre al principio de la película, cuando, pese a las advertencias de su hermano y su madre, extensiones de la figura patriarcal, opta por ayudar a Rolando y a su esposa. Es justamente este acto de cuidado femenino hacia la esposa de su antiguo empleado doméstico, aunado a su perspectiva de clase, lo que provoca que salga de la protección patriarcal. Además, en directa relación con la caracterización de los personajes en las historias con moralejas, el único acto que demuestra la agencia de Marianne es la desobediencia. Una vez que esta actuar la vulnera, deja de ser una personaje con agencia para ser receptora de todas las consecuencias. Por otro lado, su desobediencia al patriarcado no es la única causante de la tragedia que ha de caer sobre Marianne, sino también la caída del patriarcado de la familia le afecta directamente. Iván era el encargado de las interacciones públicas, lo que incluía la influencia política. Al no estar él presente como cabeza de familia, todo este peso recae sobre Daniel, el hermano de Marianne, quien intenta acudir a su contacto político Víctor, quien a su vez tiene una estrecha relación con el general Oribe. No obstante, su acercamiento no es político, no se establece en una paridad, sino se consolida al nivel de la súplica, lo cual le subyuga al patriarcado militar. Por esta razón, Mariana no se encontrará al principio. Asimismo, cuando Cristian informa a Daniel que le están exigiendo dinero por Marianne y le informa que son militares quienes la tienen, Iván de inmediato le dice a sus hijos, que no informe a Víctor. Esta advertencia muestra que Iván tiene información privilegiada basada en sus interacciones con la política. No obstante, cuando Cristian regresa a la casa cuando le han pedido más dinero, Daniel desobedece la precaución de su padre, no le informa a Iván acerca de lo que le acaba de decir Cristian e inmediatamente se comunica con Víctor. Esto conlleva la muerte prácticamente inmediata de Marianne. En el caso de la caída del patriarcado gubernamental, la relación es directa, así como las consecuencias. La caída del presidente de la República como dirigente de la nación permite la consolidación del Estado militarizado, el cual, dentro de las muchas dejaciones que comete, será responsable directo del secuestro, tortura, violación y asesinato de Marianne. Es evidente que la historia de Marianne funciona como relato con moraleja. Si desobedeces al patriarca de la familia, obtendrás un castigo inevitable. Sin embargo, su relato es solo una ejemplificación de una moraleja mucho más grande. Muestra lo que puede ocurrir a una mujer no solo cuando desobedece al padre, sino cuando se matan las figuras patriarcales en una sociedad. Las manifestaciones logran desestabilizar las estructuras protegidas por los patriarcas domésticos, empresariales y gubernamentales, dando pie a que otra figura emerja, el patriarcado militar. Es decir, al cumplir el supuesto mito del feminismo y su supuesto deseo, inmediatamente se genera un castigo, se genera una tragedia. Sin embargo, la película no termina con esta moraleja, sino la extiende. Sí, Marianne sufrió por las caídas patriarcales y por desobedecer a su padre, pero al final de la película, la última secuencia agrega otra precaución. En el patíbulo se encuentra Marta, quien ha sido acusada del asesinato de Marianne. Frente a ella hay un grupo de personas en la gradería.
Víctor, el general Oribe e Iván. Estos tres patriarcas, político, militar y económico, serán testigos de la muerte de la mujer, quien irónicamente no participa en las manifestaciones ni nunca se le mostró con algún interés en formar parte de sus protestas. No solo esto, sino hasta el final apoyó a la familia de Marianne. Trágicamente, ella se convierte en una víctima del patriarcado militar. Pero no solo esto, sino también se establece que el patriarcado, aunque mute o se desactive momentáneamente, siempre estará allí. La moraleja surge en lo general. El patriarcado nunca podrá ser derrumbado, y el intentar hacerlo solo causará la desprotección de las mujeres. Como reflexiones finales, solamente quiero decir lo siguiente. La mayoría de la crítica, como mencioné, no fue favorable con la película de Franco. Llegó a ser denominada en términos de una obra nacida en el privilegio que fantasea, tiene pesadillas y teme a las revueltas sociales. Desde mi postura, Nuevo Orden es una película nacida en la paranoia, pero no solo hacia los movimientos sociales en general, aunque intenta promocionarse de esa manera, sino específicamente hacia los movimientos feministas. ¿Por qué estos en particular? Es sencillo. Dentro de todos los movimientos sociales en nuestro país ha sido el que mayor persistencia ha tenido. Al menos hay 2 marchas al año, 8M y 25N, y es el movimiento que cada vez adquiere mayor fuerza. Además, es el movimiento en los últimos años que mayor efecto ha tenido inclusive a nivel legislativo. No hay que olvidar la creación de la ley Ingrid y la ley Olimpia. Sin embargo, justamente por estas razones es el movimiento social y político que mayor mitificación ha tenido. Aunque el mito del feminismo ha existido desde el siglo XIX y no ha parado desde entonces, pese a que varía en directa relación con los años y los lugares, la rápida distribución de los medios digitales ha permitido que su doble función sea más inmediata, más general. Esto genera una problemática muy grande, debido a que el resultado de la mitificación es la despolitización. No es posible contraargumentar un mito, ya que no se basa en hechos concretos, sino en asociaciones analógicas en parecidos, los cuales se plantean como demostraciones. En el caso de la película Nuevo Orden, no es posible contraargumentarla. ¿De qué manera podría extraerse una tesis, la cual podría ser discutida lógicamente cuando construye su planteamiento en función de un mito? Como historia con moraleja acerca de los males del feminismo y el daño que podría causar a las mujeres al intentar derrocar al patriarcado, se puede establecer que es contundente, pero solo porque el mito en el que se basa tiene apariencia definitoria. Y esto es lo más peligroso al respecto, debido a que no acepta contraargumentación. ¿Cómo explicar al espectador que lo que observa con respecto al feminismo no es correcto, cuando su mismo entorno le ha demostrado y otra vez que con imágenes y crónicas que esto es lo que ocurre en las marchas? Si la base es correcta, por lo tanto, la suposición que hace la película con respecto a las consecuencias se vuelve plausible. Al ocurrir esto, la moraleja se transmite. Su función didáctica cumple con su propósito. Entonces la pregunta surge, ¿cómo responder a estas películas? Simple. El fundamento no se encuentra en tratar de contraargumentar la tesis que proponen, ni siquiera el discurso que construyen, sino rastrear el mito en el que se consolidan y exponerlo como tal. Si la tesis se basa en un concepto mítico, por lo tanto, su tesis, su discurso se establecen como falsos. No solo esto, sino se manifiesta su intención. Entonces es posible desactivar cualquier tipo de función didáctica o discursiva. En este sentido, la moraleja final que plantea la película no es el resultado de un desarrollo lógico que busca establecer causas y consecuencias de una lucha feminista basada en sus fundamentos teóricos, sino simplemente es la manifestación de un miedo proyectado en una intención orientada a convencer a la audiencia de desistir de un movimiento político-social mediante la transmisión de un miedo injustificado. Y bueno, con eso termino. Espero no haberles hecho sufrir mucho. No, definitivamente muy buen análisis. Me hizo recordar, perdón que les robé un minutito. Hay una película de los años 70 que por las escenas son muy similares. Hay una especie de revolución justamente de personas que no es de esta lucha de clases que no tienen privilegios, van y se meten a una casa privilegiada, etcétera, etcétera. Estuve buscando el título, ahorita no lo recuerdo, ya lo recordaré y se lo enviaré. Es muy similar en muchas de las escenas. La película esta yo no la he visto, pero así como lo planteó, tiene muchas similitudes. Probablemente un análisis complementaría perfectamente Ya quedará para de compartirnos. Muchas gracias, maestro. Y bueno, tenemos para cerrar este panel a la doctora
Yunuenicela Mandujano Salazar, con su, bueno, pues esta propuesta, Mujeres Child Free en las películas mexicanas del siglo XXI. Tenemos bastante tiempo, doctora. De todas maneras, si hay ahí si usted misma me dice corta y le cortamos. Antes que nada, pues gracias por permitirme ser parte de este panel y pues les he dado la palabra a la doctora Mandujano. Gracias, Evelina. ¿Sí se ve ahí la presentación? Bueno, pues antes de empezar con mi ponencia, quiero agradecer a la maestra Celina, al maestro Luis Antonio y a la licenciada Evelina por su participación. Este mismo equipo estuvimos en el Congreso Paso del Norte del 2017 o 2018, no recuerdo bien, presentando el primer panel sobre cine y representaciones. Y pues este se ha vuelto recurrente en todas las siguientes ediciones del Congreso. Esperemos que el próximo año estemos nuevamente presentando y deconstruyendo mensajes, representaciones y discursos en más películas. Hay que ir pensando desde ahorita cuáles. Y bueno, esta vez mi participación creo que se va a complementar bastante con lo de Luis Antonio y va a servir para hacer el contraste con lo que presentó Celina y ahorita creo que de ahí podemos agarrarnos para debatir. De hecho, los estaba escuchando los dos y me estaban surgiendo ahí preguntas. Cabe decir que esta investigación la realicé a principios de año y platicándola con Luis Antonio, que es mi confidente de reflexiones socioculturales, tuvimos varias conversaciones de debate y terminamos escribiendo también un análisis conjunto que esperamos se publique próximamente. En esta ocasión, pues me limitaré a presentar mi perspectiva y si nos queda tiempo en el panel, pues espero que él también pueda aportar algunos comentarios. Bien. La elección child free o libre de hijos es un fenómeno que se está volviendo pues más notorio alrededor del mundo e incluso en sociedades latinoamericanas. Aunque las decisiones sobre el tipo de familia y la reproducción se supone que son personales, la renuncia voluntaria a la paternidad, pero sobre todo la maternidad, contradicen uno de los ritos de paso a la adultez más prevalentes en la sociedad mexicana en particular. Debido a esto, pues las personas que deciden no asumir esos roles suelen ser cuestionadas y enfrentan diversos estigmas que les afectan en las esferas familiares, sociales e incluso laborales. Pero son las mujeres las que suelen ser más afectadas por no cumplir con la expectativa social. Es por lo anterior que pues resulta relevante analizar la construcción discursiva y las representaciones mediáticas en torno a las mujeres mexicanas que rechazan la maternidad, a fin de identificar la forma en que contribuyen en la producción y en la diseminación de estereotipos y de estigmas hacia quienes se identifican como child free. En las producciones de cine mexicanas, dominantemente se presenta a los personajes centrales femeninos en papeles tradicionales de maternidad o que anhelan convertirse en madre, como en el proceso ese de conseguir una pareja para después formar una familia tradicional. Por tanto, destaca que en el año 2020 Netflix, y aquí también hago el paralelo con lo que nos estaba presentando Luis Antonio, una película que se comienza a distribuir en estas plataformas, estrenó 2 películas del género comedia romántica, en donde la historia gira en torno a personajes femeninos cuya característica es que rechazan los roles de esposa o madre esperados por la sociedad mexicana y aparentan pues presentar alternativas de los modelos de feminidad. Estas películas son Sin hijos y Ahí te encargo. Es particularmente interesante que sean del género de comedia romántica, pues la comedia romántica suele girar en torno a las dificultades y conflictos que debe de sortear una mujer para establecer una relación con quien se presenta como una pareja ideal. Y los discursos promovidos por estas historias, pues ponen a la mujer siempre en búsqueda de una familia y de, al menos potencialmente, ser madre. Es por ello, por lo que destacan estas producciones, pues parecen ofrecer historias de mujeres que rechazan dichos finales. No obstante, se vuelve necesario analizar cómo se representan a los protagonistas y cómo llevan al desenlace las historias a fin de evaluar si realmente se está promoviendo positivamente
estos estilos de vida alternativos o por el contrario están lanzando una moraleja que busca condenarlos. Y aquí vuelvo a lo de las moralejas que hablaba Luis Antonio. Es que les va a sonar muy, muy parecido a cuestiones que mencionaba Luis porque más o menos partimos de las mismas ideas. Muy bien. De acuerdo con Moscovici, las representaciones sociales tienen por función moldear comportamientos y emergen en momentos de crisis o conflictos. En ellas se pueden reconocer estereotipos, valores, normas y opiniones que pueden sugerir actitudes positivas o negativas frente al objeto de la representación. Los contenidos mediáticos y sus representaciones de personajes arquetípicos apoyan la conformación de representaciones sociales que se establecen como esquemas de percepción y comportamiento para el individuo ante su medio y apoyan en su construcción identitaria, social e individual, permitiéndole definirse y evaluarse de forma positiva o negativa con respecto a la otredad. Pero también, como una representación social es anclada en una colectividad, pues ésta se convierte en una guía de conducta colectiva que lleva a aceptar o a rechazar a ciertos otros. Por lo tanto, pues las películas analizadas aquí están construyendo una representación social de las mujeres child free, pero hay que ver, junto con los discursos que las envuelven, cómo podemos evaluar esos estereotipos, valores, ideología o tendencias actitudinales que intentan reproducir acerca de estas mujeres para evaluar si se trata de representaciones positivas y emancipadas o por el contrario, de representaciones polémicas que acusen esas decisiones y ese estilo de vida como algo digno de rechazo o vergüenza. Así que, pues, para esta ponencia partí de un enfoque cualitativo apoyado en análisis textual interpretativo de la representación de los personajes femeninos, estos protagónicos. La primera película a analizar se titula Ahí te encargo y tiene por trama el conflicto que se genera entre una pareja joven cuando la mujer no quiere tener hijos. Esta película tiene por protagonista a Cecilia, una abogada, y Alejandro, un creativo de marketing, que se supone que están a punto de cumplir 3 años de casados. Aunque nunca se menciona específicamente sus edades, pues se percibe que están quizá en sus 30. Cecilia es presentada inmediatamente como una mujer orientada al éxito laboral, muy femenina y en momentos hasta sexy. Y obviamente en su ámbito laboral se presenta de estilo ejecutivo, más casual cuando está en otros ámbitos, pero siempre cuidadosamente maquillada, peinada, con ropa que deja ver su silueta. Por el contrario, Alejandro es presentado en todo momento con un estilo casual, juvenil, relajado. En esta película, desde el inicio, hay elementos simbólicos muy interesantes para el discurso que se va construyendo. La primera escena abre en un parque en donde se ven caminando a distintas personas, una pareja de adolescentes que sonríe sugestivamente ante una sonaja que encuentran tirada ahí, una mujer de tipo profesionista que va hablando por su celular con una actitud seria, un hombre adulto que trae a un bebé a la espalda y va sonriendo felizmente, una pareja forcejeando con un niño pequeño que aparentemente no quiere ir a donde ellos lo llevan. Y de ahí la cámara entra a la casa de Cecilia y Alejandro. Se observa una pared con fotos de ellos y figuras de películas de ficción y dibujos que después se va a entender que pertenecen a él. Sigue la escena a la habitación en donde los protagonistas se están despertando y ambos se ven interactuando de forma cariñosa mientras Cecilia invita a Alejandro a desayunar de camino al trabajo. En el restaurante se encuentran en una mesa frente a otros comensales jóvenes que tienen un bebé llorando. Cecilia ve la escena mientras toma un bocado de su desayuno y Alejandro le comenta que una conocida de ellos está embarazada. Ella hace como que una expresión de sorpresa y algo de disgusto y sugiere que pues esa persona ya tiene como que muchos hijos. Alejandro le dice, no, solo tiene 4. Y Cecilia expresa que pues ella no podría ni con uno. Y él en tono condescendiente dice que es solamente cuestión de organizarse y que las mujeres vienen equipadas con el chip de la maternidad. Así como para demostrarle a Cecilia que cuidar un bebé no es difícil, se levanta, va a la mesa de al lado, carga al bebé que llora y el bebé deja de llorar. A partir de ahí, Alejandro parece
obsesionarse con convencer a Cecilia de que tengan un hijo. Mientras ella en un inicio desestima las sugerencias como un ligero capricho y le explica que pues ella ni siquiera está segura de que quiera hijos, poco a poco la actitud de ella va a ir determinándose a que no es una opción. Se observa reiteradamente a Cecilia en su trabajo, siendo reconocida por su jefe, quien le ofrece de hecho cubrir su puesto como socia y quedarse a cargo de una oficina en Hong Kong. Y de acuerdo con lo que ella expresa, pues ese es el objetivo por el que ha estado trabajando tanto tiempo y ella se muestra feliz por la oferta. No obstante, Alejandro está tan enfocado en su campaña por convencerla de que sean padres, que ella no encuentra ni siquiera el momento de darle la noticia de esta oferta laboral. Un día en un bar, Alejandro está con sus amigos y entre ellos hay una pareja con hijos pequeños. Y Alejandro dice, ay, pues es que no sé por qué Cecilia no quiere tener hijos. Ahí curiosamente, el amigo varón le dice que pues no es algo sencillo, que la paternidad va más allá de esos momentos tiernos de tener un bebé en brazos. Y la mujer desestima este comentario y dice, ay, sí, o sea, tú convéncela, no pasa nada. Y en medio de esta obsesión con los bebés, Alejandro le ofrece a la mesera del bar cuidarle a su niño pequeño cuando necesite. Pues al día siguiente la mesera le toma la palabra y le lleva al niño y le dice que necesita que lo cuide unos días. Alejandro lo recibe y oculta su presencia de Cecilia por una noche, luego de que ella comentara algo de que era el peor momento para tener un bebé. Cuando Cecilia descubre el niño y sugiere que lo mejor pues es entregarlo a alguna instancia gubernamental porque su madre se desapareció, Alejandro argumenta que no puede dejar al niño así. Unos días después, cuando la mamá del niño aparece y se sabe que tiene cáncer terminal, Alejandro lleva también a la mesera esta a su casa sin preguntarle a Cecilia. Esto lleva a un enfrentamiento pues bastante importante entre ellos y Alejandro comienza a acusar de egoísta a Cecilia por no querer darle hijos biológicos ni adoptados. E incluso cuando ella le pregunta, ¿que acaso solo valgo para ti como mujer si te doy un hijo? Él le responde, pues ¿para qué nos casamos? ¿Para qué estamos juntos si no vamos a tener un bebé? Esto no tiene sentido. Entonces Cecilia deja la casa y considera separarse definitivamente de él. Sin embargo, unos días después Alejandro va a pedirle perdón, justo antes de un evento en donde se iba a anunciar públicamente que Cecilia se convertiría en socia de su firma. Y ella le lanza el cuestionamiento de que si realmente la acepta con o sin hijos. Y él le dice que sí. Luego le explica que todo el problema fue porque la mamá del niño tiene un cáncer muy avanzado y no quiere dejar al niño a cargo del gobierno. Y le pregunta si habría posibilidades de seguir juntos si él es papá, sin obligarla a ella a ser madre. Sin mucho sentido y contradiciendo totalmente la personalidad de Cecilia a lo largo de la historia, ella le dice, ay, que sí, pues yo nunca quise impedirte conseguir tus sueños. En la última escena se ve a Cecilia preparándose para irse a Hong Kong y a Alejandro sorprendiéndola con unos boletos de avión para él y para el niño. Ella feliz lo abraza, la cámara sale de la habitación para mostrar el parque de la primera escena y nuevamente se observan a esos arquetipos de personajes, ¿no? Varias parejas jóvenes y otras adultas con niños, todos felices, sonriendo, y en contraste se observan a varias mujeres de estilo profesional caminando solas y serias. Además de esta evidente representación de las mujeres profesionales como solas y serias, en contraste a las parejas y familias con niños como felices, durante la película aparece otro personaje que no solamente estereotipa, sino estigmatiza a la mujer child free soltera, Silvia, la jefa de Alejandro. Desde el inicio se ve que en la oficina la apodan Mussolini y se burlan de ella porque dicen que odia a todos los seres vivos. Aunque de hecho se le ve en todo momento cuidando con cariño a su perro, a quien lleva con ella al trabajo. Su representación física incluye cabello al ras del cráneo, maquillaje mínimo, vestimenta colorida pero de corte conservador, una expresión rígida.
Luego de que la jefa descubre que Alejandro estuvo llevando al niño a escondidas y lo regaña por no haber respetado el espacio de trabajo, él le dice, si alguien te hubiera querido de los 0 a los 6 años, serías una mejor persona. Es evidente que Silvia, la mujer child free, soltera, en puesto de autoridad, es estigmatizada como insensible, inhumana, menos femenina y sobre todo infeliz y frustrada, sin considerar realmente los motivos de su estatus ni si ella es en realidad feliz o no. Por el contrario, Cecilia, la mujer profesionista y líder que es presentada como femenina, sexy y durante toda la narrativa de cerca de 2 horas se mostraba decidida a no tener hijos, de pronto en los últimos 10 minutos traiciona su decisión y acepta adoptar junto con Alejandro al niño de la mesera para darle gusto. Entonces, esto se muestra como el final feliz que la redime y evita que se convierta en la mujer child free, sola y amarga. La siguiente película es Sin hijos, que también fue producida y distribuida por Netflix en el 2020. Y resulta que esta película es un remake de una película argentina y española del 2015. La historia se centra en Marina, una fotógrafa exitosa, y Fidel, el dueño de una tienda que hereda de su abuelo, y ambos también parecen estar en sus trenes. La película comienza presentando una tienda de instrumentos musicales en donde Fidel, de una forma algo añorante y un poco tímida, le narra a una influencer que esa tienda la fundó su abuelo y que él decidió seguir con el negocio. Cuando la influencer esta le pregunta si él es músico, Fidel le dice que no, que le faltan 3 materias para terminar arquitectura. Después se le ve en su casa conviviendo con una niña quizá preadolescente llamada Ari, y se observa que llevan una buena relación. En estas 2 escenas queda asentada la personalidad de Fidel. Su apariencia casual y ligeramente desaliñada va acorde con su timidez y su blandeza. En las siguientes escenas se presenta a Marina, una mujer decidida, confiada, de apariencia casual, que se acerca a la tienda de Fidel. Él no la reconoce en un primer momento, pero luego queda claro que se conocieron cuando eran muy jóvenes y habían dejado de verse por años. Marina inmediatamente deja clara su intención. Ha estado pensando en él como pareja potencial. No obstante, cuando están hablando, poniéndose al día de lo que ha sido sus vidas, ella le dice claramente que no quiere hijos nunca y que no le gustan los niños, ya que es muy importante, que no le gustan. Cuando ella le pregunta a Fidel por su situación, él le responde que es divorciado. Marina le pregunta directamente si tiene hijos y él la distrae con un beso. Más tarde, esa misma noche, Marina vuelve a preguntarle y él le da por respuesta un no algo débil, luego un sí. Marina, confundida, vuelve a preguntarle y él apresuradamente dice, no, no tengo hijos. Al día siguiente se siente culpable y busca, obviamente Fidel, y busca a su hermano y a la misma hija, a Ari, y a partir de situaciones hipotéticas, les plantea así como que, ay, ¿ustedes negarían algo que aman por estar en una relación con alguien que les gusta? Obviamente ellos le dicen que no estarían con una persona que para tener una relación con ella tuvieran que renunciar a algo que aman. No obstante, Fidel decide establecer una relación con Marina, ocultándole la existencia de su hija y ocultándole a Marina la existencia de Ari. A fin de que ninguna se entere de la otra, Fidel le pide espacio a su hija para hacer sus propias cosas. A pesar de esto, la representación en la película de Fidel sigue mostrándolo como un buen padre, con escenas intercaladas en donde él está escondiendo los juguetes y las cosas de Ari cuando Marina va a su casa, y otras en donde tiernamente la cobija con él en su cama. Conforme avanza la historia, la postura de Marina sigue siendo clara y contundente. Un día cuando Fidel le pregunta, ¿qué pasa si de repente me dan ganas y quiero ser papá? Si nos entendemos, si nos queremos, si nos llevamos bien juntos, sería lógico dar ese paso, ¿no? Y Marina responde firmemente, ¿lógico?
A ver, si nos entendemos, si nos queremos, si nos llevamos bien juntos, la pasamos bien, ¿para qué arruinar eso? Y Fidel insiste, ¿pero qué no quieres tener hijos? Marina frustrada dice, ¿por qué siempre nos preguntan eso a nosotras? Las mujeres que no queremos tener hijos somos como una especie de monstruos para todo el mundo. Esta postura se complementa después con una representación de ella como una mujer que incluso incomoda a los niños. En una escena se le ve acercándose a un bebé y el bebé comienza a llorar, mientras que cuando se acerca a Fidel, el bebé se ríe. Eventualmente, Ari descubre que Fidel tiene novia y que la ocultó. Este trata de justificarse explicándole que Marina tiene un defecto. Luego corrige y dice, no, es que tiene una fobia a los niños. Ari decide ayudarlo, continuando la farsa y haciéndose pasar por su sobrina cuando esté Marina presente. Y así Marina y Ari comienzan a convivir. En una ocasión, Fidel le pide a Marina que vaya por Ari a una fiesta infantil y ella parece espantada con los niños y con las madres a su alrededor. En otra escena, Ari y Marina están jugando a adivinar qué son a partir de la descripción de la otra persona y Marina se supone que es una espinaca y Ari al describirla le dice que es amarga, que no le gusta a los niños, mientras que Marina, refiriéndose al objeto que está representando Ari, le dice, es que eres chiquita y molesta y no viviría contigo porque te tengo un poco de miedo. Y su objeto es la abeja. El clímax de la historia se da cuando Marina descubre la mentira. Fidel le dice que sí, él hizo mal en mentir, pero también la culpa a ella por ponérselo difícil ante su postura de no querer hijos. Marina termina la relación y días después aparece Ari llevándole una invitación para una presentación de su escuela en donde va a participar con Fidel. Marina se presenta al final del show, felicita a Fidel y le dice que se irá de viaje de trabajo sin saber cuándo va a regresar. Él le dice, como presentándose nuevamente, hola, soy Fidel, estoy divorciado y tengo una hija de 9 años. Y se me ocurren 10,000 razones para pedirte que no te vayas, te amo y quiero ser ese hogar que tanto buscas y que tú seas el mío. Y Marina, otra vez, algo parecido a la película anterior, eh, contradiciendo totalmente todo lo que había construido como personaje, lo ves. La mamá de Ari se acerca y Marina se presenta inmediatamente como novia de Fidel y le comenta que le encantan los niños. La escena final muestra a Fidel y Marina en un parque con muchos niños jugando cerca. Marina tiene escondida la pelota de los niños debajo de su blusa y los niños comienzan a pedírsela diciéndole señora. Ella sonríe, les regresa la pelota y luego, junto con Fidel, caminan hacia el otro lado del parque y se observa a lo lejos que Ari y un perro los alcanzan y se abrazan como una familia. En los casos analizados aquí, pues existen similitudes tanto en la representación de las protagonistas como en los discursos que quedan establecidos a partir de sus narrativas. Las mujeres adultas sin hijos son claramente estereotipadas como mujeres que están enfocadas en su carrera y que esto es una de las principales razones por las que no quieren hijos. Esto en principio no parecería negativo, sin embargo tiene implicaciones discursivas que sí lo son. Por un lado, la narrativa en las películas liga el hecho del enfoque en la vida laboral con un supuesto egoísmo. En la representación también se observa una relación con una feminidad menos arquetípica. En los casos de Marina y de Silvia, la jefa de Alejandro en la otra película, se les representa con estilos que incluyen elementos asociados con lo ambivalente o con lo masculino. Por ejemplo, Marina regularmente con atuendos flojos, con zapatos de piso, sin maquillaje, y Silvia pues como la mostré anteriormente. He de destacar que Cecilia, la única mujer childfree casada, pues sí se presenta como femenina e incluso como sensual. Esto significa que simbólicamente se destaca una representación femenina arquetípica relacionada con el cumplimiento de al menos uno de los roles hegemónicos, ¿no? El de esposa. El hecho de que se represente solo a mujeres childfree exitosas en su vida laboral fortalece también el estereotipo que hasta cierto punto justifica que solamente aquellas mujeres que tienen éxito pueden permitirse no querer hijos.
Y esto pues obviamente invisibiliza a todas las mujeres que no se encuentran en una situación profesional o económica estable y que tampoco quieren hijos. Por otro lado, las protagonistas terminan aceptando la maternidad de alguna forma hacia la conclusión de las películas. Mujeres que claramente rechazaron la maternidad de cualquier tipo a lo largo de toda la historia, terminan aceptando seguir con relaciones en donde para no perder a sus parejas, porque a fin de cuentas esa es la razón, la justificación, asumen el papel de madres. Esto termina siendo la moraleja que se ajusta a los discursos hegemónicos de género en la sociedad mexicana, ¿no? El metatexto es la mujer debe asumir la responsabilidad de criar y cuidar a un ser humano y no a una mascota, porque eso no es avalado socialmente, como en el caso de Silvia. Debe de ser un ser humano y esto la va a convertir en una mujer madura y puede borrar ese estigma de egoísmo que implica enfocarse a sus objetivos profesionales. El mensaje dominante es, por tanto, que las mujeres que deciden rechazar la maternidad están viviendo solo una etapa que va a ser revertida por la llegada del hombre indicado o simplemente por el contexto indicado. Y esto pues obviamente fortalece el discurso de pues que menosprecia e invalida las decisiones de muchas mujeres child-free, quienes en la vida real se enfrentan a que las leyes y las instituciones no las dejan decidir sobre su cuerpo o su salud reproductiva. Sin entrar en detalles en la representación masculina, sí vale la pena destacar que en las películas analizadas, el personaje central varón es representado como un hombre inmaduro en algún aspecto. Alejandro y Fidel tienen personalidades tibias que contrastan con sus parejas. Les mienten y terminan manipulándolas con argumentos que las hacen sentir culpables por estar en situaciones que ellos produjeron ante su incapacidad de aceptar las posturas que ellas claramente les dijeron desde un inicio. Y a pesar de esto, a los varones se les justifica y se les reivindica por esos momentos paternales que presentan. Entonces, nuevamente, se refuerza el mensaje que condena a una mujer que no quiere hijos, mientras que al varón que tenga instinto paternal se le justifica que mienta, que manipule, no hay ningún problema. Aquí la mujer que es clara y sincera, pero que no quiere tener hijos, tiene entonces un defecto, es inhumana, es intolerante. Es evidente que estas películas que intentan presentarse como progresivas en sus mensajes, pues en realidad buscan reforzar los discursos hegemónicos y servir de moralejas hacia estas mujeres. Y pues retomo lo que comentaba al cierre de su ponencia el maestro Luis Antonio, que es importante que este tipo de mensajes y representaciones se hagan evidentes para que la audiencia pueda conscientemente negociar con esos mensajes y no seguir reproduciendo los estereotipos y estigmas que presentan. Y pues con esto concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues muy, más que interesante, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy esclarecedor en muchas cosas. Estos análisis, estas presentaciones, develar, ¿no? Los discursos que nos presenta, pues no solamente el cine mexicano, sino muchos de las películas y series, pues a nivel mundial podemos darnos cuenta. Pues entonces, ¿qué sigue? ¿Qué planteamos? ¿Qué decimos? ¿Qué comentamos, maestra Celina? Pues yo lo que puedo decir es que realmente cualquier creación humana, sea pintura, sea una película, una canción, todas las manifestaciones humanas, por supuesto que están cargadas de mensajes y de tanto por supuesto que son subjetivas, o sea, representan de dónde vienen, o sea, están manifestando una postura ante la vida y todas tienen también, no todas a lo mejor están con ese objetivo, no todas se emiten con un objetivo, pero no pueden negar que hay algo que van a provocar y que hay algo que están manifestando de lo que uno piensa. Cada uno de nosotros, lo que las
canciones que te gustan, las películas que te gusta ver, los libros que te gusta leer, los juegos que te gusta jugar, las personas con las que te juntas, son manifestaciones de lo que uno cree, de lo que uno quiere para su vida. Y por supuesto que si tú creas algo, estás manifestando también una postura ante el mundo. Las creaciones artísticas, muchas tienen el objetivo definido ya de provocar determinadas reacciones, de defender determinadas posturas. Creo yo que no todas. Hay artistas que simplemente, aunque sea una postura equivocada, pero es lo que ellos quieren manifestar, de lo que ellos piensan o lo que sienten o lo que creen, pero que no tienen el objetivo de modificar la opinión de los demás, pero igual lo van a hacer. O sea, lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo cotidianamente es eso, ¿verdad? Y hay uno de los libros que mencioné, muy, es un análisis muy bueno, psicológico de Bettelheim, que habla de los cuentos de hadas, de lo que representan cada uno de los personajes que están cotidianamente en todas las historias, porque eso no es nada más los cuentos de hadas, que creo que también el maestro Becerra lo mencionó, pero las historias que vemos, en cualquier forma que las veamos, siempre tienen un mensaje y siempre son ideología, de alguna manera. Puede ser coincidente con lo que vivimos ahorita, puede ser opuesto a lo que estamos viviendo ahorita, a las manifestaciones ideológicas actuales, pero siempre hay un mensaje y hay un intento también por dar una visión del mundo. Influyen de alguna manera, ¿no? Ahorita que estaba comentando Yunuen sobre este como traicionarse en sus principios o en sus conceptos, las dos personas, las dos mujeres. Recordaba, no se vayan a reír, por favor, la película de Shrek, la de Shrek 2, ¿qué pasa? Que es Fiona quien finalmente cede a quedarse con el hombre del que se enamoró. Ella dice, el ogro del que me enamoré. Pero es básicamente pues la misma dinámica, ¿no? Shrek trata de cambiar, pero finalmente es ella la que cede, poniendo otra vez este asunto de que es de alguna manera la mujer la que tiene siempre que hacer lo que la sociedad espera de uno. ¿Será esto acaso? ¿Qué opinan? Bueno, yo quisiera más bien lanzar un cuestionamiento, porque a mí me llamó mucho la atención que tanto Luis como yo trabajamos películas del cine mexicano contemporáneo, de tono muy distinto, o sea, tono totalmente diferente, pero aún así, si se fijan, las protagonistas son mujeres transgresoras. O sea, ¿por qué el cine mexicano contemporáneo toma o por qué en las plataformas de contenidos se están transmitiendo películas mexicanas que tienen como personaje central a las mujeres transgresoras con respecto a esos elementos de la familia tradicional? O sea, las feministas como las que atentan contra la vida, las que atentan contra el patriarcado, acá las mujeres también que no quieren hijos, que rechazan la maternidad. ¿Por qué? Y por qué en el caso de la película que mostró Celina, de una época totalmente diferente en México, el protagonista era un hombre con todas estas características, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Por qué? ¿A qué responde? Entonces, no sé también si alguien tuviera algún comentario. Yo quisiera intervenir porque justamente es algo que hemos dialogado en más de una ocasión. Obviamente vivimos en una etapa distinta. Justamente el Pedro Infante pertenece al ciclo de oro mexicano, el cine de oro, su máximo esplendor, en donde la representación de la masculinidad estaba sobre todas las cosas, era el eje del mundo. Por eso se ve muy claramente en las películas de Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Infante, que el mundo gira independientemente y sus diferentes manifestaciones de masculinidad. Y eso también se lleva a cabo en estudios literarios. Generalmente las narrativas estaban enfocadas en la masculinidad.
Y es algo que muchas escritoras inclusive han establecido en cuanto a sus propias creaciones. Aprendemos a narrar en el sentido masculino o ver el mundo en el sentido masculino. Sin embargo, con todos los movimientos que ha habido desde la década de los 60, lo voy a rastrear en los 60, pero no es exclusivo, se ha buscado nuevas formas de narrar y nuevas voces de narrar, y sobre todo en qué enfocarse. Entonces, suena muy transgresor decir, voy a centrarlo en una personaje femenina. Voy a situar toda la narración ahora en la mujer. Y esa es la parte transgresora. Y automáticamente entras en apariencia en un discurso que tu público quiere escuchar. Pero el problema es que los discursos detrás de estas personajes femeninas siguen siendo extremadamente tradicionalistas y que chocan, curiosamente, dislocan el propósito de poner a una mujer en la escena central, porque en las películas que hablamos hoy, las del 2020, 2020 contemporáneas, aparentemente hay mujeres que actúan, mujeres que hacen, mujeres que se logran. Pero en contraposición con películas, por ejemplo, del siglo de oro mexicano, en donde eran los varones quienes actuaban, quien tenían algún problema sacaban las pistolas, quien llegaban con las serenatas, quien se raptaban a las mujeres. Ahora no, ahora son las mujeres que tienen trabajos, que tienen mejores puestos, inclusive que los varones. Las dos películas de que habló Yuen y que analizamos en su momento también, las mujeres son las que tienen mejores trabajos. Y en apariencia todo entra en estas luchas sociales actuales y en lo que la gente quiere ver. Pero lo que no se está dando cuenta, y es lo más peligroso, es que al fin y al cabo está el discurso de sométanse. Podrán alcanzar esto muy bien en el sentido laboral, en el sentido económico, pero familiar, no. Familiar deben cumplir con el mismo paradigma de papá, mamá, infancia e inclusive el perro que veíamos en Ahí te encargo. Entonces siguen esas dinámicas tradicionales en la que yo analicé si se centra toda en la mujer, pero ahí es como, cuidado, no se salgan del redil, porque necesitan estar siempre bajo el cuidado patriarcal, porque si no hay cuidado patriarcal, nuestra sociedad se desmorona. Y lo peor, y algo que a veces no se dan cuenta en esto, y es importante este tipo de diálogos, es que ese discurso aparece en una obra de 1893 llamada La señorita Julia, de un escritor sueco. El mismo discurso. Cae el patriarcado, la mujer va a padecer, va a caer. No hemos evolucionado nada en esos discursos, pero se esconden con esta supuesta situación política libertaria. Entonces, sí, vamos a ver más y más y más, pero siempre en confrontación justamente con esa actancia. Pues muy bien, maestra Celina. Si me permiten, bueno, ahorita que vayamos cerrando este panel, maestra Celina, felicidades. Hoy es el cumpleaños de la maestra Celina, entonces yo quería felicitarla y pues Muchas más que gracias, nada, Celina. ¿cómo se dice? Pues qué mejor, ¿no? Yo lo veía así, que mejor que estar trabajando en lo que le gusta, en lo que le apasiona y compartir mucho de esto que sinceramente yo lo veo desde mi postura, con todo el respeto para todos los ponentes. Yo sí tengo todavía por ahí para muchas cosas una mentalidad bastante tradicional. Sin embargo, en cuanto a la situación de las mujeres, yo considero que también se debe respetar el asunto de no tener hijos o de querer superarse más allá del encuadre que ya nos tiene la misma sociedad, la misma familia, los mismos cercanos. Yo coincido con mucho de lo que dice el maestro Luis Antonio, no encasillarnos, no dejarnos ahí. Es parte de lo que ahorita yo reflexionaba, porque así como nos presentan estos modelos, estas películas, nos presentan estas situaciones, en la vida real hay mujeres que son felices siendo madres, pero también hay mujeres que no les interesa ser mamá
y que no por eso dejan de ser mujeres, dejan de ser femeninas o dejan de ser un ser humano completo. Y eso es algo que tenemos que aceptar y que tenemos que pensar como respeto al otro ser humano. No solamente porque es mujer, porque está encasillada, sino porque es un ser humano que piensa individualmente y como decía la maestra Celina, ¿no? Subjetivamente hay que respetar esa parte. Entonces, ese sería mi comentario con respecto a lo que decían ahorita, ¿no? No podemos quedarnos encasillados, al contrario, hay que ir viendo más allá y si es verdad, tener cuidado con esos trasfondos discursivos que mencionaba el maestro Luis Antonio. Yo creo que eso sería lo que deberíamos digamos, enfatizar cada uno desde su forma de ver las cosas, desde su ideología o de su postura social, política o lo que sea. Es el hecho del respeto al pensamiento de otros, a las creencias de otros y a las decisiones de otros, porque obviamente ni ahorita ni en ningún momento de la historia vamos a pensar todos o vamos a estar de acuerdo en una determinada tendencia. Siempre va a haber discursos opuestos y a veces hay discursos que son hegemónicos, que tienen más posibilidades de ser escuchados y de dominar el escenario en todos los sentidos. Pero creo que ahorita es un momento en el que digamos que hay una competencia de discursos, hay, así como hay esas películas que mencionaron ahorita que comentaron la doctora Mandujano y el maestro Becerra, hay películas que son completamente un discurso opuesto, y en los dos sentidos, opuesto completamente tradicional u opuesto completamente transgresor y opuesto a lo que se está viviendo, pero yo creo que es en parte porque estamos en una cierta transición ahorita de determinados valores que empezó probablemente sí, como decía ahorita Luis Antonio, mucho en la década de los 60 y que ha ido evolucionando, ha dado pie a muchos cambios, incluso jurídicos, las manifestaciones públicas, las posturas, y hay mucha apertura. Pero creo que el respeto habría que enfatizar, que es lo que tendría que tener un lugar especial, el respeto al pensamiento de todos los demás, a la postura, y principalmente a las decisiones de la forma de vida de los otros. Si no están haciendo daño a nadie, porque pues eso, obviamente que eso sí sería importante, ¿verdad? Si no están haciendo daño a nadie, creo que es respetable y hay que respetar la forma de lo que decida cada quien, la forma en que decida vivir. O en este caso, por ejemplo, como lo que comentaba Yunuen de las mujeres que no quieren tener hijos, completamente respetable, ¿verdad? Y o sea, ya depende de cada quien de lo que quiera hacer con su vida. Eso no le causa ningún daño a otra persona, pues entonces hay que respetarlo. Ahora que si quisiera acabar con los hijos de los demás, eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero mientras no atente contra otros, ¿verdad? No hay ningún problema, es bastante respetable y es una decisión como la que puede tener cualquier otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, probablemente si queremos fomentar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, tenemos que enfatizar y darle un lugar importante y primordial al respeto a los demás. Pues el tiempo se nos está terminando, señores. Esto es muy, nos da para cortar, como dicen, hay mucha tela de donde cortar y hacer nuevos trajes, ¿no? Pero bueno, nos quedan algunos minutos nada más. Algo, la doctora Mandujano. Sí, bueno, nada más también nuevamente agradecerles a los tres, a Luis Antonio, a Celina, a Evelina, por siempre mostrar interés en estas temáticas y creo, nada más quiero también que no se pierda la intención de la mesa, ¿no? Justamente el debatir estas representaciones y estos discursos que no son fácilmente identificados cuando uno ve las películas pues por simple gusto. O sea, una cosa es disfrutar las películas y otra cosa es darnos cuenta muy bien el trasfondo y lo que quiere normalizar
el discurso de la película. Y quiero recordar ahorita lo que estaba ahí en mi marco teórico de las representaciones sociales, ¿no? Y como Moscovici decía, cuando se comienzan a presentar representaciones sociales, a construir, es porque son momentos de crisis. Entonces, esto que mencionaba Luis Antonio, de cómo esos mismos elementos en la narrativa se pueden detectar en literatura de hace siglos. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en el cine de oro los modelos de masculinidad? O sea, ¿qué estaba sucediendo que surgen esos elementos? Y recordemos que los discursos no son inocentes, las representaciones no son inocentes y sobre todo sí tienen un efecto en la vida real. ¿Sí? Sí. O sea, no, a fin de cuentas, esas representaciones, esos estereotipos que se van creando, pueden tener un impacto en cómo las personas que son identificadas en cierta categoría son tratadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No se trata solamente de decir, bueno, o sea, pasa. No, o sea, hay que visibilizarlo, notarlo y discutirlo, de construirlo. La palabra que usó Luis Antonio me gustó, cómo era desactivarlos. Entonces, pues Sí. nada más eso. Luis. Sí, yo nada más complemento lo que dijiste, porque esto forma parte de unas discusiones que hemos tenido enormes, que siempre son mi fascinación de la vida. Sí, aquí no venimos a cancelar, ¿de acuerdo? No porque nos vayamos con una obra fílmica, en este caso, y la enfoquemos críticamente, no quiere decir que dejemos de disfrutarla. Pedro Infante a mí me fascina. Obviamente, sí hay ciertos momentos en los que veo y digo, esta es masculinidad tóxica de la década de los 50. Obviamente, en un momento en el que México tenía una posición económica y política bastante privilegiada, que ahorita respondiendo y complementando lo que dijo Yunuen, sí se explica históricamente, políticamente, económicamente en el momento en que se dieron. Entonces tenía toda la explicación. Y no se trata de decir no las vean. De hecho, si alguien me preguntara, no hay que ver Nuevo Orden, al contrario, le diría, velas. Vela no tanto con el pensamiento de verla con lo que yo te dije, sino puedes sacar más, algo que pudo haberse me escapado, porque no tenemos la última palabra. Y finalmente sí, concuerdo completamente con Jun. Creo que no hay obra inocente. Nunca deberíamos verla como una obra inocente. Siempre hay un registro, a favor o en contra, como quieran. Siempre hay una instancia, inclusive política. Si nos ponemos en lo político, siempre hay una instancia política. Inclusive el Art Deco, la única instancia artística que surge aparentemente sin discurso político, en su negación tenía un discurso político. Y justamente el reencontrar qué es lo que está diciendo detrás de todas estas maquinaciones y construcciones es muy valioso porque lo plantea en discusión y permite, sí, dialogarlo, que es lo más importante. Dialoguemos estas películas y hablemos todo eso. Entonces, si nos podemos reunir el próximo año en una nueva mesa, sería fabuloso discutiendo con otras películas. Definitivamente. Y eso sería por mi parte. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos vernos el próximo congreso aquí mismo. Esperemos que ya en presencial, ¿verdad? Y pues también a quienes que tengan la oportunidad de ver esta charla, les agradecemos que hayan estado atentos. Pues nos vemos el próximo año. Chao, hasta el próximo año. Ojalá que sí sea.